Qué lindo que es alabar a Dios, ¿no? Él es fiel, dice que Él habita en la alabanza de su pueblo y que Dios siempre está con nosotros. Él nos ve, Él nos acompaña y quiere lo mejor para nosotros. Ahora, está en nosotros decidir si queremos estar con Él o no. Y eso se llama libertad de elección o también conocido como libre albedrío. El libre albedrío me ayuda a decidir si quiero estar con Dios o me alejo de Él. Si vivo conforme a sus estatutos o no. La semana pasada hablamos de la Biblia, de la palabra de Dios, que es una lumbrera en nuestro caminar, que nos impulsa a poder llevar una vida acorde a la voluntad de Dios, pero requiere tu voluntad. Dios no impone nada, es un caballero y te dice, bueno, elegí, si vos me querés seguir, yo te voy a bendecir, yo voy a estar contigo. Si tú eres obediente, yo voy a permanecer en tu presencia y nadie te va a hacer frente. Pero si elegís alejarte, sencillamente el castigo más terrible que Dios puede hacer es alejarse y dejar que nosotros hagamos nuestra vida como queramos, y detrás de todo esto vienen discusiones, problemas, pleitos, maldades que se llaman pecado. Y hoy Nicole va a hablar un poquito de este quinto artículo de fe que llamamos el pecado. ¿Y por qué es tan importante hablar del pecado si realmente lo que queremos es escapar de él? Bueno, el pecado, el concepto que nosotros tengamos de pecado nos ayuda a interpretar muy bien la obra que Dios hizo en nuestra vida. Nos ayuda a comprender la dimensión de lo que es el Evangelio para nosotros. Y es por eso muy importante en una doctrina de una iglesia saber qué es realmente lo que hizo Dios, qué hizo con ese pecado o qué consecuencias tiene ese pecado en nuestra vida. Y te voy a invitar a leer una palabra que está en Romanos 3, 10 al 18, y ahí hay una explicación de lo que hace el pecado en nuestra vida. La palabra de Dios dice allí, voy a leerlo en traducción del lenguaje actual, que es muy clara para el día de hoy poder entender. Entonces el versículo dice lo siguiente: nadie es justo, nadie entiende nada, ni siquiera buscan a Dios. Todos se han alejado de Él, todos se han vuelto malos. Nadie, absolutamente nadie, quiere hacer lo bueno. Solo dicen cosas malas, solo saben decir mentiras, hacen daño con sus palabras, como una serpiente con su veneno. Hablan con amargura y maldicencias a la gente. Fácilmente se enojan y matan a cualquiera. A donde quiera que van, todo lo destruye y lo dejan destrozado. No saben vivir en paz ni respetar a Dios. Qué palabra tan actual, ¿no? Pensar que esto se escribió hace 2000 años, pero es más actual que nunca. Pensar que entender que el pecado hoy es el gran problema de nuestra sociedad. Y tenemos que buscar una solución. Y la solución es Cristo. La Biblia también nos dice, unos versículos más adelante, en Romanos 3:23, que todos hemos pecado y nos hemos alejado de Dios. Y por ello necesitamos a Jesús. Pero por ello, hoy vamos a hablar un poquito del concepto que tenemos como iglesia del pecado. Le voy a pedir a Nicole que nos ayude en esta parte. Hola, yo soy Nikki y en este video voy a estar hablando sobre el artículo de fe número 5, el pecado original y el pecado personal. Todo pecado entra al mundo con la caída de Adán y Eva. Ahora, hay dos tipos de pecado. Está el pecado original y el pecado personal o actual. No es lo mismo decir pecado que pecados.
El pecado original es la corrupción de nuestra naturaleza como humanos. Y el pecado original entra al mundo con la caída de Adán y Eva. Todos tenemos esta inclinación al mal. Gracias al pecado original, el ser humano es contrario a Dios, se opone a Dios. No tiene vida espiritual, está muerto espiritualmente. Ninguna generación puede escaparlo. Romanos capítulo 3 versículo 23 que dice: todos hemos pecado. Nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Marcos 7, 21 al 23 habla sobre cómo las personas estamos contaminadas por nuestros pecados. Jeremías 17, del 9 al 10 habla sobre cómo el corazón del humano es engañoso, pero que Dios conoce las intenciones de nuestro corazón. Nuestro corazón nos engaña todo el tiempo, se puede corromper fácil. Más adelante, Romanos 7, del 21 al 25 dice que cuando quiero hacer lo que es correcto, no puedo evitar hacer lo que está mal. Amo la ley de Dios con todo mi corazón, pero hay otro poder dentro de mí que está en guerra con mi mente. Quiero obedecer la ley de Dios, pero a causa de mi naturaleza pecaminosa, soy esclavo del pecado. Somos esclavos de nuestra naturaleza pecaminosa. El pecado nos separa de Dios. Romanos 8:4 dice que no seguimos nuestra naturaleza pecaminosa porque seguimos al Espíritu. Él dice que si somos controlados por el Espíritu Santo, podemos pensar en cosas que le agradan a Él. Si estamos llenos del Espíritu Santo, tendremos vida y tendremos paz. Nuestra naturaleza pecaminosa es enemiga de Dios, nos aparta de Dios. Así que ese es el pecado original o nuestra naturaleza pecaminosa. A diferencia del pecado actual o personal, es indispensable definir el pecado personal como la rebelión o desobediencia intencional, consciente y o voluntaria de la ley y la voluntad de Dios. Cuando desobedecemos una ley o un mandato de Dios con intencionalidad, con conciencia, sabiendo lo que estamos haciendo, eso es pecado, es decir, voluntariamente en contra de la voluntad de Dios. Esto no es lo mismo que errores humanos o fallas o faltas humanas. No somos Dios, es decir, somos humanos, tenemos nuestras fallas, tenemos nuestros errores. Romanos 6, 15 al 23 habla sobre cómo uno se convierte esclavo de lo que decide obedecer. Si uno decide obedecer el pecado, como resultado tendrá la muerte. Cristo murió para darte salvación y si aceptamos ese sacrificio, si lo reconocemos como Salvador, nuestro pecado será lavado. Nuestra voluntaria desobediencia de la ley de Dios será borrado de la memoria de Dios y Él nos perdonará. Pero debemos vivir en obediencia a la ley, debemos vivir fuera del pecado. Podemos vivir una vida santa. Recapitulemos. El pecado es esa desobediencia intencional y consciente de lo que el Señor nos manda hacer. Nuestra naturaleza pecaminosa nos impulsa a desobedecer. Pero cuando somos guiados por el Espíritu Santo, nuestra naturaleza pecaminosa se rompe, se quiebra, se debilita y pierde su agarre en nosotros. Curioso, ¿eh? Porque creemos que podemos vivir una vida sin pecado, una vida santa, una vida que refleja la imagen de Cristo. Nosotros somos hechos esclavos por nuestros pecados, pero Cristo nos limpia, Cristo nos hace libres. Gracias, Nicole. Qué importante es conocer lo que creemos, lo que pensamos, lo que entendemos y cómo estamos fundamentados dentro de nuestra iglesia. Por eso les animo a seguir estudiando la palabra de Dios, a cuestionar, a preguntar y a seguir creciendo en la fe conforme Dios nos va revelando su escritura. Y ahora me quiero meter en un texto bíblico después de saber lo que es el pecado. En Romanos 5:8, voy a leer el lenguaje actual, dice lo siguiente: pero Dios nos demostró su gran amor al enviar a Jesucristo a morir por nosotros, a pesar de que nosotros todavía éramos pecadores. Y también en Romanos 6:23 dice lo siguiente: quien solo vive para pecar recibirá como castigo la muerte, pero Dios nos regala la vida eterna por medio de Jesucristo nuestro Señor. La vida eterna es por medio de Jesucristo. La vida eterna viene por creer en Jesús, confesar nuestros pecados y reconciliarnos con Dios. Qué bueno es que el día de hoy tú te reconcilies con Dios por medio de Jesús, para tu salvación y para caminar junto a Él en una vida de obediencia. Y este es el tema del día de hoy que nuestro predicador de lujo va a traer, el hermano Guillermo Armoa.
Le voy a pedir a Guille que comparta lo que el Señor trajo en su corazón. Que Dios te bendiga, Guille. Estamos sabiendo de que Dios te va a usar para muchas personas poder vivir en obediencia, conforme a la voluntad de Dios. Dios le bendiga, hermanos, y bueno, le doy gracias a Dios por esta nueva oportunidad de poder traer la palabra, de poder compartirla con ustedes, ¿no? Y bueno, en esta ocasión vamos a hablar sobre una iglesia obediente, ¿no? Pero bueno, primeramente vamos a buscar el significado, ¿no?, de lo que es obediencia. Y dice, acción de acatar la voluntad de la persona que lo manda, ¿no?, y lo que establece una norma o lo que ordena una ley, ¿no? Es decir, hacer todo lo que pide aquel que manda. Y eso me recuerda a los métodos que se usaban en la antigüedad, ¿no?, para someter a los esclavos y bueno, que realicen tareas diversas. Y bueno, y ellos usaban látigos, ¿no?, cadenas, etc. Pero bueno, yo también me acuerdo de los métodos más cercanos a nosotros, ¿no? Como hijos, en casa, hacemos lo que nuestra mamá decía, ¿no? Y si no, ahí aparecía el método familiar, ¿no? El famoso cinto o la varita o el chancletazo, ¿no? La verdad que fueron métodos muy contundentes, ¿no? Los mejores instrumentos para educar, se decía, ¿no?, y amar a nuestros hijos. Hasta los especialistas lo recomiendan, ¿no? El poner límites y disciplinar no es no amarlos, ¿no? Lo que nos lleva a esto es que se lograba la obediencia. A la fuerza, pero se lograba, ¿no? Ya estamos acostumbrados a ser golpeados para ser obedientes. Pero bueno, ¿cómo llegamos a ser una iglesia obediente nosotros, ¿no? Vamos a compartir 3 puntos para poder lograrlo. Número 1, obediencia a Dios y a su palabra. Si queremos llegar a ser una iglesia obediente, debemos guardar sus mandamientos, practicarlos leyendo su palabra y buscando la dirección en nuestra vida, ¿no? En Romanos 16, 19, vamos a estar leyendo, y la palabra de Dios dice: porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, así que me gozo en vosotros. Pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Fuerte, ¿no? O sea, ser sabios para el bien e ingenuos para el mal. Que no sepamos hacer el mal. Y eso es lo que Dios quiere de nosotros, ¿no? Que a través de esa obediencia, a través de ser íntegro, de buscar la santificación, ¿no?, que tarde o temprano desechemos el mal, ¿no?, en nuestra vida. Después dice, si queremos tener una vida de bendición, debemos hacer el bien, ¿sí? Dios quiere lo mejor para nosotros, aunque a veces nos cuesta entenderlo, ¿no? Muchas veces no aceptamos lo que el Señor nos dice, su palabra. Leemos la palabra de Dios y en medio que esquivamos esas palabras que nos animan a nosotros a encuadrarnos en la voluntad de Dios, en lo que Él quiere para nosotros, ¿no?, en su palabra. Pero bueno, ese es el punto número 2, ¿no? Obediencia a su voluntad. Desde el principio pensó e hizo todo para su gloria, ¿sí? No constituyó al hombre y a la mujer como administradores de todo esto, dejándonos, pero algunas pautas de cómo caminar, qué hacer y no hacer, ¿no? Aunque a veces nos cueste, como dije, y nos duela cumplir esa voluntad, ¿no? En 1 de Pedro 3:17 dice la palabra de Dios: porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Amén. Es difícil, es un camino angosto, es duro tal vez,
pero tiene un fin glorioso. Amén. Después en Primera de Pedro 4:2 dice, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Nosotros como seres humanos tenemos deseos, cosas que nos tiran a hacer, cosas que nuestro cuerpo quiere, pero la voluntad de Dios desea otra cosa en nosotros, ¿no? Dios quiere algo diferente para nosotros, que tratemos de esquivar todas esas cosas, de enfrentar esa tentación y decir, no, yo quiero hacer la voluntad de Dios, ¿no? Eso es en lo que consiste, ¿no? La obediencia consiste en hacer lo que Dios diga, ¿sí? Cuándo, cómo y con quién Él diga. No hay espacio para la pasividad, ¿no? En lo relacionado a nuestro Padre Celestial. Obedecer es una decisión. Uno tiene que decidir hacer el bien. Uno tiene que decidir obedecer a Dios. Es una actitud que debemos aprender a aceptar. No es una cualidad que se adquiere automáticamente cuando venimos al camino de Dios, ¿no? Él nos da instrucciones. Es por eso que espera que hagamos lo que nos ha encomendado. No siendo cristianos mediocres, no a medias tintas, ni tibios, sino que Él quiere que nosotros busquemos esa obediencia. Si no, esta obediencia sería una obediencia parcial. Ese sería el punto 3, una obediencia parcial. ¿Y qué sería eso? Yo teniendo un pie en el camino de Dios y un pie en mis propios deseos, ¿no? En lo que yo quiero, en lo que el yo quiere. Una obediencia parcial. El Señor no nos quiere mediocres. El Señor no te quiere un cristiano a medias. Él te quiere completo. Él te quiere solo para Él. Desde el principio, Él ideó todo este plan. Ese plan A, como siempre se dice, ¿no? Porque en Dios no hay un plan B. El plan A del Señor es que el ser humano esté pegado a su voluntad. Que tenga esa convivencia con Él. Que tenga esa relación tan cercana, ¿no? Tan directa. Y eso es lo que busca Dios. Amén. Nosotros como hijos de Dios debemos buscar eso, buscar esa dirección. Después, Jesucristo es nuestro modelo de obediencia, ¿sí? Él hizo todo bajo la voluntad de Dios. Su ministerio, su madurez. Él, como hijo, tuvo que obedecer a sus padres también, ¿no? Y obedeció a Cristo en el momento más difícil de pagar por el pecado de cada uno de nosotros, ¿sí? Que con todo lo que Él padeció, aprendió obediencia y nos enseñó obediencia. En todo momento Jesús hizo la voluntad de su Padre y pagó ese precio de ser obediente al ir a la cruz. ¿Sí? Como dice en Juan 6:38, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Es el mismo Dios. Él podía hacer lo que le plazca, pero Él decidió hacer la voluntad de Dios. Él podía hacer lo que quería en esa cruz, pero la voluntad de Dios era que tenía que hacer eso, morir por nuestros pecados, como un cordero sin mancha, por vos y por mí. Tenemos que estar a la altura de eso. Tenemos que estar a la altura. El Señor nos pide obediencia, nos pide humildad, que estemos sujetos a sus planes. Él no te pide sacrificios, Él no te pide cosas raras, Él te pide un corazón abierto,
un corazón sincero. Ahora bien, cada uno de nosotros debemos cumplirlo. Amén. Debemos obedecer a Dios en todo momento, aunque a veces nos cueste. El fin de esto es solo bendición, es madurez, es consolidación como verdaderos hijos de Dios. Si en otro momento vivíamos en desobediencia, por medio de ese amor fuimos llamados a cumplir sus mandamientos, a caminar bajo su voluntad. Y no siendo parciales ni tibios, nos quiere completos. No hace falta castigos, porque ya Él nos dio las pautas de cómo hacerlo, a través de su palabra. Podemos buscarla, y eso tenemos la dirección de todos los días. Todos los días. Te animo a que busques en todo momento, ¿sí?, de su palabra, de su voluntad, ¿sí?, en un momento privado con Él. Sé obediente y experimenta todo lo que tiene preparado para vos. Todas esas grandes bendiciones. Así que bueno, te animo a seguir adelante, siendo obediente y buscando su voluntad. Siendo una iglesia obediente. Que Dios te bendiga mucho. Vamos para adelante. Gracias, Guillermo. Qué linda palabra. Saber que la obediencia tiene tantos beneficios. Yo ahora te voy a compartir algunos textos bíblicos que Dios me mostró para este día, pero quería pensar en que el Señor tiene cosas grandes para ti. Él quiere bendecirte y gran parte de esto depende de la obediencia con la que encarás todos los proyectos de tu vida. La palabra de Dios es muy rica y tiene muchas cosas para enseñarte. Puedes tener gran éxito en tu vida, en todas las áreas de tu vida equilibrada en el Señor, con cosas grosas, con cosas grandes, con cosas maravillosas que Dios puede hacer en tu vida. Y te quiero compartir algunos textos. Seguime. Primero es Mateo 7:24 y dice: por tanto, todo el que oye mis palabras y las pone por práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Deuteronomio 28:2 dice: si obedecieres al Señor, todas las bendiciones vendrán sobre ti y te acompañarán siempre. Juan 15:14 y 15b dice: ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Los he llamado amigos porque todo lo que a mi Padre le oí decir se lo he dado a conocer a ustedes. También en Lucas 11:28 dice: dichosos, más bien, contestó Jesús, los que oyen la palabra de Dios y la obedecen. Salmos 143:10 dice: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios, que tu buen espíritu me guíe sobre un terreno sin obstáculos. Y para terminar, Salmos 37:23-24 y dice: el Señor afirma los pasos del hombre cuando le agrada su modo de vida. Podrá tropezar, pero no caerá, porque el Señor lo sostiene en su mano. Impresionante estar en las manos de Dios en medio de toda esta pandemia, en medio de todos los desafíos que tenemos constantemente. Dios nos pide que seamos obedientes, nos alejemos del pecado y vivamos vidas ordenadas ante los ojos de Dios, ante nuestro propio juicio y ante el juicio de las personas que siguen a Dios y que quieren tu bien. Yo te animo a abrazarte del Señor, obedecerlo y tendrás éxito. Que el Señor te bendiga esta semana. Espero que todos los desafíos que vienen los pases en las manos del Señor. Que el Señor te bendiga.